Muy bien, chicos. Eh, Como les había manifestado, vamos a ver el tema de la clase del día de hoy. Es acerca de, vamos a definir, ¿no? Lo que es el calor latente y el calor sensible. Y obviamente vamos a determinar la capacidad calorífica de una sustancia, ¿no? De esa manera nosotros para poder llegar a lo que es el equilibrio térmico, ¿sí? En la clase anterior habíamos visto algo sobre el calor específico, ¿sí? A ver, por favor, Nuri, léame lo que es el calor específico. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de esa sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Esa cantidad varía tanto dependiendo de la temperatura en que se encuentra la sustancia antes de aplicarle el calor. Por ejemplo, es necesaria una caloría para aumentar en 1 grado el agua a temperatura ambiente, pero es necesario solo 0,5 calorías para aumentar en 1 grado la temperatura de hielo a 5 grados. El calor específico también depende de la presión atmosférica. La misma sustancia a una presión atmosférica menor tiene un menor calor específico. Los ejemplos que aparecen a continuación son válidos para una temperatura de 25 grados y a una presión de una atmósfera. Correcto, ¿sí? Entonces se considera una presión de una atmósfera de lo que nosotros dice eso. Prácticamente para explicarles acerca de esta situación, yo quiero indicar obviamente que nosotros ya habíamos visto algo de esto, ¿no? Entonces les voy a subrayar lo principal de esto, ¿no? Lo que ustedes deben entender acerca de lo que es el calor específico, ¿no? Sí, dice primeramente es la cantidad de calor, ¿sí? Es la cantidad de calor, ¿sí? Que hay que suministrar, ojo, miren esta palabrita, suministrar, comunicar, ¿sí? A una unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, ¿sí? Eso hablando con números para que se entienda, nosotros decimos que para nosotros elevar o suministrarle calor a 1 gramo de sustancia, ¿sí? A 1 gramo de sustancia para cambiar su temperatura en 1 grado centígrado. Esto quiere decir, ¿sí? Lo que nosotros queremos suministrar a 1 gramo de sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos como calor específico. Y recordemos que para calcular el calor específico utilizamos la ecuación que es la cantidad de calor Q dada en calorías con respecto a la masa por la variación de temperatura. ¿Sí? Esto se define lo que es el calor específico. ¿Sí? Para ello nosotros tenemos el calor específico de cada una de las sustancias, como por ejemplo aquí nos da acerca del agua y del hielo. ¿Sí? Del agua nosotros sabemos que el calor específico del agua es de 1 caloría gramo por grado centígrados, ¿no? Y obviamente del hielo va a ser 0,5 calorías. Aquí está, miren, guapas. ¿Sí? Aquí me dice a temperatura ambiente, ¿no? A 1 grado de agua, ¿no? Para aumentar 1 caloría, miren, 1 caloría para aumentar 1 grado de agua. Por eso yo tengo del agua es 1 caloría por gramos por grados centígrados. En cambio, para lo que es el hielo, ¿sí? El hielo, nosotros tenemos 0,5 calorías con respecto a los gramos por grados centígrados. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí ya está específicamente lo que es la definición de calor específico. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tarea? Ustedes la tarea va a ser copiar esto, obviamente van a ver el video, van a pausar, van a hacer un resumen, pueden hacer un cuadro sinóptico, ya depende de ustedes, cómo quieran representar, y obviamente aquí ya tenemos la ecuación para calcular
lo que es el calor específico, ¿sí? Aunque ustedes ya tienen esto en sus consultas, pero vamos a reforzar esto para que todos tengan el mismo contenido y las mismas equivalencias en este aspecto, ¿sí? Yo ya les enviaré una ficha, obviamente con toda esta información, pero ustedes no solamente tienen que tomar esta situación, ¿no? O sea, tienen que poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ya les voy a hacer un ejemplo, lo que es acerca de lo que es el calor específico, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener tanto el calor sensible, vamos a ver lo que es el calor sensible y lo que es el calor específico, ¿no? Entonces, miren, aquí yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Sobre, no sé si se ve, chicos, si se ve. ¿Me confirman si se ven, chicos? Ya, entonces miren, ¿a qué se refiere el calor específico? Como dice, es la cantidad de calor que se suministra. Aquí el calor, ¿por qué nomás se da? A ver, ¿qué tenemos aquí? El calor se da por radiación, por convección y conducción. Miren, ¿sí? De esta manera es cómo se transmite o cómo se suministra la cantidad de calor. Y cada sustancia, aquí tenemos varias sustancias, ¿no? Miren, aquí tenemos, puede que la olla o este recipiente esté elaborado de un metal aluminio. Ustedes saben que el aluminio tiene diferente calor específico. Y aquí tenemos el agua, que por convección se transfiere o se comunica la energía, o sea, el calor específico que nosotros tenemos, se comunica al agua. Y el agua, como ustedes saben, tiene otro calor específico. Y aquí yo tengo lo que es el mango, que comúnmente es de plástico, ¿sí? O de un polímero, ¿sí? En la cual nosotros igual va a tener otro calor específico, ¿no? Porque no se transmite lo que es tanto el metal como en un plástico, ¿no es cierto? Por eso los mangos en general de los sartenes y de las ollas es de una sustancia, en este caso puede ser plástico o fibra de vidrio, etcétera, ¿no? Para protegernos del calor, porque no se transmite la energía no se transmite con facilidad en estas sustancias, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos el vidrio, ¿no? ¿Sí? Tiene un calor específico en este caso, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí ya tenemos lo que es el calor específico, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que es el calor sensible. A ver, Daisy. Calor sensible. Es la cantidad de calor que puede recibir un cuerpo sin que se afecte su estructura muscular, Molecular. molecular. Si no cambia la estructura molecular, no cambia el estado sólido, líquido, gaseoso. Dado que no cambia la estructura molecular, se observa un cambio de temperatura, por eso se denomina calor sensible. Correcto. Entonces, el calor sensible le podemos resumir como el calor que al suministrarle a una sustancia eleva su temperatura sin cambiar su estructura molecular. Ese es el calor sensible. ¿Sí? Ojo, calor sensible. ¿Sí? Es la cantidad de calor o el calor que se suministra a un cuerpo sin afectar su estructura molecular para elevar su temperatura. ¿Sí? A eso nosotros le denominamos calor sensible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, repito nuevamente, el calor sensible que se puede resumir en como el calor que al suministrarle a una sustancia eleva su temperatura sin cambiar su estructura molecular. Es decir, no cambia el estado sólido,
no debe cambiar su estado líquido y tampoco puede cambiar su estado gaseoso. ¿Sí? ¿Sí está claro este concepto, chicos? Lo que es el calor sensible. Sí, ¿Ya? Ojo, no se olvide que es el calor que se le suministra o se le comunica a una sustancia para elevar su temperatura, ¿sí? Pero no cambia su estructura. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros a veces amanecemos en la Tacunga, a veces se amanece a 7 grados centígrados, ¿sí? Y obviamente cambia a unos 15, 17 grados centígrados exageradamente, pero el agua no deja de ser agua, ¿no es cierto? Se encuentra en su estado líquido, simplemente de lo que estaba, digamos, en este aspecto, helada el agua a 17 grados centígrados, igual el agua se mantiene en estado líquido, pero obviamente aumentó su temperatura. Ya se le ve media temperada, ¿no? Entonces, a eso se refiere, jóvenes, ¿sí? A eso, sin alterar su estructura. ¿Sí está entendido este concepto de calor sensible? Ya, entonces, no se olviden, no cambia la estructura. No, absolutamente no cambia su estructura molecular. Si está hielo, se mantiene en hielo. Si está sólido, se mantiene en sólido. Ejemplos, el hielo. Pero ¿qué pasa en el estado líquido? Igual, en el estado líquido hasta que no se llegue a un punto de transformación, que eso viene a ser el calor latente. Ojo, cuando ya hay un cambio en su estructura molecular, va a existir un cambio, sí, va a existir, perdón, una variación de temperatura, ¿sí? Ojo, cuando cambia su estructura molecular, es decir, ya no va a estar en sólido, sino va a ir de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, o viceversa, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Entonces, de esa manera cambia su estructura y a eso nosotros le llamamos calor latente. Y el calor latente, por favor, me va a ayudar con la Michelle, con la lectura de calor latente. El calor latente es la energía, calor necesario para que una sustancia cambie de fase, estado. Si el cambio es de sólido a líquido, se denomina calor de fusión. Si el cambio es de líquido a gaseoso, se denomina calor de vaporización. Cuando se le aplica calor a una sustancia que ha llegado a la temperatura en que cambia de estado, es imposible que aumente la temperatura, sino que simplemente cambia de estado. Por ejemplo, si se continúa aplicando calor al agua en ebullición, la misma no sobrepasará nunca a los 100 grados centígrados. Dependiendo de la sustancia, el calor latente puede medirse habitualmente en calorías por gramo o kilojoule por kilogramo. Ya, chicos, a ver, vamos nuevamente. Parece que no sé si es mi internet o no se escucha muy bien. Jóvenes. No se le escuchaba bien. Pamelita, vamos a ver cómo está tu situación. Lea, por favor. El calor latente es la energía necesaria para que una sustancia cambie de fase, estado. Si el cambio es de sólido a líquido, se denomina calor de fusión. Si el cambio es de líquido a gaseoso, se denomina calor de vaporización. Cuando se le aplica calor a una sustancia que ha llegado a una temperatura en que cambia de estado, es imposible que aumente la temperatura, sino que simplemente cambie de estado. Por ejemplo, si se continúa aplicando calor al agua en ebullición, la misma no sobrepasará nunca los 100 grados. Dependiendo de la sustancia, el calor latente puede medirse habitualmente en calorías por gramo o en kilojoules por kilogramo. Ya, muy bien, guaguas. Entonces, miren, a diferencia del calor sensible,
el calor latente, tengo dos tipos de calor latente. Cuando cambia su estructura, es decir, pasa de estado, cambia de estado de sólido a líquido, se denomina calor latente de fusión, ¿sí? Se denomina calor latente de fusión. Y cuando, ¿sí? Si el cambio desde líquido a gaseoso, se denomina, en cambio, calor latente de vaporización. ¿Sí? Miren, aquí está, ¿no? De sólido a líquido, el calor latente es de fusión. Y de líquido a gaseoso, el calor latente es de vaporización. Aquí hay un ejemplo que yo les di en clase, ¿no? Que dice que el punto de ebullición, cuando el calor aplicado al agua en ebullición, ¿sí? La misma no va a sobrepasar nunca los 100 grados centígrados porque a esa temperatura empieza a hervir el agua, punto de ebullición, ¿sí? Y obviamente el calor latente, al igual que el calor específico, ¿sí? Vamos nosotros a medir lo que es la energía de calor. La energía es una energía, no se olviden. ¿Verdad? Aquí estoy señalando palabras claves para lo que ustedes deben entender y deben asumir, porque posiblemente estas sean preguntas de examen, ¿sí? Por esa razón, pongan mucha atención. De esa manera nosotros podemos entenderlo al calor latente, ¿sí? Miren, porque hay un cambio de estado, de temperatura, por la temperatura por la cantidad de energía que se le suministra, por el calor que se le suministra, va a existir un cambio en su estructura molecular. Y dependiendo de su estado, ya sea de sólido a líquido, vamos a tener un calor latente de fusión y obviamente de líquido a gaseoso vamos a tener un calor latente de evaporización. Para su cálculo, miren guaguas, para su cálculo vamos a tener dos símbolos, ¿sí? Vamos a encontrar dos símbolos nuevos a lo que nosotros comúnmente ya habíamos visto, ¿sí? Me voy acá, calor latente, ¿sí? En el calor latente, en este caso de fusión, le voy a denominar con LF, ¿sí? Ese va a ser calor latente de fusión. Mejor acá les pongo esta notita. Calor latente de fusión. Claro, pues, de fusión. Le vamos a terminar con LF, ¿no? ¿Sí? Verán que estoy haciendo esto para que ustedes también puedan hacer en sus cuadernos, ¿no? Entonces yo tengo calor latente de fusión, ¿sí? Le vamos a denominar con LF, ¿sí? Y la ecuación para calcular el calor latente de fusión dice que es igual a la cantidad de masa, perdón, a la cantidad de energía, que es Q, calor, con respecto a lo que es la masa. ¿Sí? Ya sabemos que la masa viene en gramos y las calorías, y la cantidad de calor viene en calorías. ¿Sí? Este me va a dar en calorías. No se olviden. Este me da en calorías y este me da en gramos. ¿Sí? Esa es la ecuación, chicos, para calcular lo que es el calor latente de función. ¿Sí? Y obviamente que aquí vienen simplemente ya de los despejes, ¿no? Para calcular la cantidad de calor dependiendo del ejercicio, va a ser simplemente la multiplicación de la masa por el calor latente de fusión. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el calor latente de evaporización o de vaporización, ¿sí? Pues vamos a tener el calor latente de vaporización, que le vamos a denominar LV,
¿Sí? Miren, aquí ya tenemos, ¿no? Calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Para el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? El calor latente de vaporización va a ser igual a la cantidad de calor con respecto a su masa. Y obviamente para calcular la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. ¿Sí? Entonces, miren, ahí lo mismo, ¿no? Obviamente vamos a tener la cantidad de calor en calorías y obviamente la masa vamos a tener en gramos. Para cada uno de estos tipos de ejercicios, tanto para el calor latente como para el calor latente de fusión, como para el calor latente de vaporización, tiene sus tablas para las sustancias, ¿sí? No es lo mismo el agua que a una atmósfera de presión, su calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. En cambio, para su calor latente de vaporización, el agua tiene 540 calorías por gramo. ¿Sí? Es muy diferente las sustancias en este calor. Y para ello ustedes ya tienen con sus consultas, tienen estas tablas. Pero para que todos tengan iguales, yo les voy a mandar en el grupo igual la ficha con esas tablas del calor latente, tanto de fusión como de vaporización, para que todos tengan lo mismo y poder trabajar ya, en este caso, con los ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, Lice. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ahora voy a explicar los 3 ejercicios, o sea, los 3 conceptos en un solo gráfico. Ahí. Miren. ¿Sí observamos el gráfico? Sí, Lice. Ya, miren, aquí tenemos, miren, aquí tenemos las sustancias, ¿no? Sólido, líquido y obviamente vaporización, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo de menos 20 a 0 grados centígrados. ¿Hay variación de su temperatura? ¿Cambia su estado? A ver, jóvenes, si observamos aquí, ¿cambia o no cambia su estado? Sí, no. No. Entonces aquí ahí tenemos que un calor sensible, ¿sí? Aquí yo tengo lo que es un calor sensible, pero lo que sí tengo aquí es un calor específico, porque estoy elevando su temperatura a 1 gramo. Entonces aquí lo que aplico para el cálculo, porque aquí tengo variación de temperatura, tengo una temperatura inicial y tengo una temperatura final. Miren, hay variación de temperatura. Al existir una variación de temperatura, obviamente, si es que ya estuviera en un ejercicio, aplico lo que es el calor específico, que es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el calor específico? A la cantidad de calor sobre masa por variación de temperatura. Obviamente aquí la masa viene a ser de acuerdo a la sustancia. ¿Sí? Entonces, miren, aquí yo ya aplico. A ver, aquí estamos a una cierta temperatura. Aquí hay un cambio. ¿Sí? Aquí hay una fusión ya. ¿Pasa de qué estado? Cambia de sólido a líquido. ¿Qué ecuación tengo que aplicar yo aquí? Calor latente de infusión. Exacto. Aquí aplico en cambio calor latente de fusión, que es igual a la cantidad de calor con respecto a la masa. Miren. Aquí también ya existe una variación de ¿qué? Aquí se mantiene en líquido. Líquido es líquido, pero hay una variación de temperatura. Al existir variación de temperatura, ¿qué ecuación tengo que aplicar? Nuevamente aplico
del calor específico. Pero aquí ya no es hielo. Aquí viene a ser ¿qué? Agua. ¿Sí? Entonces, miren, así va a ser los ejercicios, jóvenes. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que saber interpretar qué ecuación yo tengo que calcular de acuerdo al ejercicio. Miren, aquí yo tengo, miren, cuando hay variación de temperatura, calor específico. Cuando se mantiene, pero cambia su estructura molecular, calor latente de fusión. Y aquí, como tengo de líquido, pasa a ebullición, es decir, pasa de 0 grados a 100, yo tengo una variación de temperatura, aplico nuevamente el calor específico, pero ya no cojo el calor específico del hielo, sino cojo el calor específico del agua. Y aquí cambia de líquido a vapor. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de ecuación utilizo aquí? Calor latente de vaporización. Exacto, calor latente de vaporización, correcto. Entonces aquí aplico la cantidad de calor con respecto a la masa. Y obviamente aquí, ¿qué existe? Tengo una temperatura inicial y una temperatura final. Al existir variación de temperatura, ¿qué aplico? Calor específico. A la cantidad de calor con respecto a la masa por variación de temperatura. Y listo. Y la sumatoria de esto, la sumatoria de todos estos estados que he estado calculando, me da igual a la cantidad de calor necesaria para cambiar el estado, ¿no? Todo eso le sumo y me da la cantidad de calor. ¿Ya? Miren, de esa manera van a ser los ejercicios, jóvenes. ¿Sí? Hasta aquí, hasta el gráfico, ustedes tienen que hacerme un resumen. Como vuelvo y repito, solamente lo que les voy a enviar es el texto con las tablas. Y el trabajo, la tarea de esta semana, bueno, de este día, porque mañana vamos a hacer ejercicios, solamente ejercicios ya con las tablas, estos tipos de ejercicios, vamos a hacer ya